Procurador, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué puede contarnos sobre las denuncias que usted recibió? Buenos días, Juan Luis, buenos días, Pedro y audiencia. Pues inmediatamente anoche que recibí las denuncias de este tipo de la talacha famosa que sigue operando y que no se puede negar que ha corroído y sigue corroyendo el sistema penitenciario porque el Estado no tiene el control de las cárceles, pues inmediatamente me comuniqué con el señor director de presidios para saber de ver mi preocupación, más tomando en cuenta que el Estado es el obligado de garantizar la vida y la seguridad de los privados de libertad, pero en este caso más preocupado, porque es público que ambos, tanto FOPA como Argüello, pues en su papel como funcionarios públicos tocaron intereses de sectores políticos y económicos muy peligrosos que tienen la suficiente capacidad para infiltrar gente y atentar contra ellos. Ante ello, él le ha dado seguimiento al director, tal y como he escuchado en parte de la entrevista. Procurador, yo sé que el Estado es el encargado de esto, de proteger la vida, pero cuando no caben más en un sistema penitenciario, sencillamente no caben más. O sea, no, la solución es que no caben más, no hay mucha historia. ¿Por qué otro tipo de soluciones como el organismo judicial no aplicar este tipo de medidas que ha venido siendo una costumbre en el país, mandar a prisión a cualquiera, o utilizar un brazalete electrónico que lo utiliza la SAT y que aquí llevamos 8 años y somos incapaces de comprarlo? Ese tipo de medidas se promueven, se hablan en los foros a los que ustedes van o participan, se impulsan, no sé, buscar esas medidas que dejen respirar a un sistema que ya colapsó hace tiempo. Bueno, sí ha colapsado. Lo más grave del caso es que el actual presidente es médico y mire cómo nos va con la pandemia, un fracaso total. Conoce el sistema penitenciario desde adentro y ni eso ha compuesto, entonces no hay empatía, no se ha puesto en el lugar de las personas privadas de libertad, que son seres humanos. Las cárceles no son bodegas de personas, como dice el tratadista Zaffaroni. Entonces tiene que haber políticas más allá de discursos y no solo reaccionar cuando las personas tienen problemas, porque cualquiera de nosotros puede estar un momento dado privado de libertad, pero tenemos derechos humanos y estos se están violando constantemente en ese sentido. Procurador, exactamente qué acciones pueden tomarse, de qué manera puede garantizarse. Hoy nos decían, por ejemplo, también que el señor Murphy Pais, el rector de la Universidad de San Carlos, se encuentra viviendo en unas condiciones deplorables adentro del cuartel de Matamoros. ¿Usted ha realizado una visita a una cárcel como estas? Bueno, yo he estado en distintas cárceles del país, porque hay que pensar que Guatemala no es solo la capital. Estuve en Zacapa, por ejemplo, estuve en Jutiapa, he estado también en otros departamentos, en Sololá. Pero en Matamoros no ha estado recientemente. En Matamoros no recientemente no, pues así estaba la institución. El defensor de las personas privadas de libertad fue a verificar precisamente la situación y lamentablemente está en un abandono. Pedro tiene razón en cuanto a los brazaletes, es una vergüenza que el ministro de Gobernación sea incapaz de implementar este mecanismo que ya tiene años de estar aprobado. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Yo puedo recomendar, pero no le puedo quitar el puesto ni al presidente ni al ministro de Gobernación. Pero este tema viene de hace 8 años, es decir, han pasado 5 ministros con la misma historia. Lo que es una pasividad nacional, no gubernamental necesariamente, han pasado 3 congresos que no han aprobado eso. Pero no gubernamental, claro que sí, gubernamental. No, pero me refiero gubernamental puntual, es de este gobierno, es del anterior y es del otro. Es decir, lo que hay es una pasividad nacional en los gobiernos, en sucesivos gobiernos, vamos a decirlo así, en sucesivos congresos. ¿Qué nos pasa? Sí, Pedro, lo que pasa es que el error no es fuente de derecho y ya basta. Yo pienso que ya es inaceptable estar tratando de defender lo indefendible. Las deficiencias del gobierno actual, por eso sabía cómo estaba la situación, se supone. El Estado no es una escuela para estar aprendiendo cada rato, porque eso nos sale caro a todas y a todos los guatemaltecos. No, está claro que ese gobierno no lo ha hecho, pero tampoco lo hizo el anterior ni el anterior. Y está claro que este ministro no lo ha hecho, pero tampoco lo han hecho los 5 anteriores. Por eso digo yo, es que esto es pasividad nacional. ¿Qué nos asegura que el gobierno que venga y el ministro que venga van a hacer algo distinto de lo que han hecho 3 gobiernos y 5 ministros? Eso es mi punto. Hay una pasividad nacional. Esto es un escándalo lo que está pasando en las cárceles. Yo te recomiendo
que invites al presidente Yamatei, seguramente te acepta la invitación y hay que hacer una entrevista en vivo, yo con mucho gusto acepto siempre, y él tiene la responsabilidad de aperturarse a toda la prensa, y este es un tema hoy que debe abordarse con total objetividad. Pero procurador, yo veo que te centras en el presidente Yamatei. ¿Cuántas veces se ha atacado la política que hacía Sisi? Sisi metía en prisión a todo el mundo y el Ministerio Público. Era una política de Estado, era una política criminal. Eso es lo que nos ha llevado a esto. Ha habido toda una avalancha del sistema judicial de perseguir y encarcelar a las personas. Entonces se ha creado esa cultura, pero esa cultura, claro, ahora el responsable de esa cultura es una persona, pero esa cultura se ha venido promoviendo. ¿Cómo cambiar esa cultura de que la gente no quiera ver a otros en prisión? ¿Por qué queremos ver encarcelada a la gente? Porque es un clamor ciudadano. Yo no sé si tú compartes esto que te voy a decir, pero yo estoy convencido que si en Guatemala se vota sobre la pena de muerte, sale positivo. Bueno, eso seguramente que sí, porque recuérdense que las personas se dejan ir por la mano dura, ¿verdad? Ante la falta de cultura. Eso es una realidad, ahí eso es un tema populista, si vamos a ese sentido. Pero yo no sé por qué no abordar el tema de la Cenicienta. El sistema de justicia es el sistema penitenciario. Organismo judicial, Ministerio Público y NACIF tienen recursos suficientes. ¿Por qué el sistema penitenciario no tiene? Pues no son seres humanos los que están detenidos, independientemente sean empresarios, militares, campesinos, son seres humanos, ¿verdad? Y yo no sé también el afán de decir la CICIG, bueno, la CICIG seguramente tuvo sus deficiencias, pero haciendo el balance, Pedro, son pocos. Sí, pero esto viene de ahí, procurador, esto viene de ahí. Solo de ahí, Pedro. No, esto venía de antes y ahí se exacerbó, tampoco lo neguemos. O sea, puestos a no defender a nadie, tampoco lo neguemos. Ahí se ni promovió... Tú al gobierno, ni yo defiendo a la CICIG, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco yo ataco al gobierno, pero sí dejo claro una cosa, ahí hay una cultura. A ver, solo convengamos algo. El gobierno de la República es el que está al frente, por ejemplo, de administrar las cárceles. ¿Eso, digo lo correcto? Es correcto. Si es el gobierno de la República el responsable de administrar las cárceles, ¿a quién sino al gobierno tenemos que recriminarle el mal manejo de las cárceles? Por ejemplo, el hecho de que permitan que funcione adentro de las cárceles un sistema de extracción de dinero a las personas que son enviadas por el sistema judicial a ese sitio. ¿A quién debería recriminársele si no al gobierno? Acto posterior podríamos perfectamente recriminarle al sistema judicial porque insiste tanto en enviar a las personas. No, el sistema judicial es previo porque es el que manda a prisión. Sí, pero quien gobierna la prisión es el gobierno. Pero no hay que perderse, el problema es integral. Les pongo un ejemplo. Los detenidos en San Marcos no pueden estar detenidos en la cabecera porque no hay una cárcel, tienen que ser trasladado a Cantel, que es Saltenango. Eso es una vergüenza realmente, ya es urgente que simplemente esa cárcel, y no solo San Marcos, sino que cada cabecera tendría que tener para estar corriendo riesgo los privados de libertad, gastando recursos. Es decir, es una crisis total del sistema penitenciario. Procurador, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Por supuesto que nuestra audiencia está ya opinando sobre el tema de manera muy intensa. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco. Gracias, procurador. Saludos.